Bienvenidos a José Obdulio, un programa de Cable Noticias todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy se van a sorprender un poco. ¿Por qué? He estado en el ojo del huracán. Doctor Luis Pérez, ¿no le parece? Un poquito. Pues usted, si el doctor Alfonso López dice que escribía y ponía a pensar el país, usted habla y revuelca el país. Bueno, y entonces, pues esa era mi obligación desde el punto de vista del esquema y del guión, pero yo tenía desde Europa, estuve chateando con Luis Pérez, con Luis Avilla y me dijeron, el compromiso es ese día y ya estamos allá, y entonces yo dije, pues, lo prometido es deuda, y estoy con Luis Pérez, que es candidato a la alcaldía de Medellín y quien además fue alcalde de Medellín, es el tercer candidato. Ya estuvimos a Darío Montoya y tuvimos a Gabriel Jaime Rico, doctor Luis. Y quería primero que todo, antes de entrar en muchas materias, contarle lo siguiente. Usted se acordará de Eduardo Peláez Vallejo. Eduardo Peláez Vallejo, claro. Luis Pérez es un hombre de la academia. Él fue rector de la Universidad de Antioquia y fue también el director del ICFES, en un momento muy importante de la historia del país. Y entonces, a raíz de ese hecho, conocí a Eduardo Peláez Vallejo. Yo lo conozco desde mucho antes. ¿Por qué? Porque Eduardo es abogado, ¿no parece? No, pensé que y era... tal vez uno de los más grandes abogados que tuvo Antioquia, en muchos aspectos, sobre todo en el derecho comercial. Pero se retiró a la literatura. Él es muy amigo, o más que decir fue de Manuel Mejía Vallejo, que también fue su amigo y de usted, y que fue uno de los grandes escritores de Antioquia. Por Dios, ¿quién lo olvida? Exacto. Y Eduardo siempre ha tenido la vena literaria. Entonces yo en el próximo programa les prometo que voy a hablar de este libro. Pero usted me dijo una cosa, se llama Desarraigo de Eduardo Peláez. Un libro impresionante, Luis, en cuanto a la manufactura. El contenido, ni qué decirlo, es una historia más que del retiro, de una familia alrededor del cual se va desarrollando toda esa cultura antioqueña. Muy bello libro. Y entonces me decía Luis Pérez, no en plan de candidato, sino de amigo de Eduardo, una cosa que inmediatamente la acepté y que espero que me la comentes públicamente, que es la idea de reunir a los amigos de Eduardo. Sí, qué bueno que podamos reunir a todos los amigos de Eduardo, todos estos intelectuales de la Universidad de Antioquia, sobre todo de la Universidad Nacional. Hay una escuela muy bonita, muy productiva, y que hagamos una presentación del libro con un grupo muy selecto, y no solamente literatura, porque Eduardo era amigo de todos estos teatreros como Rodrigo Saldarriaga, el Pequeño Teatro. O sea, ahí hay un poco de gente muy querida, Elkin Restrepo. Rodrigo Saldarriaga, aunque no lo crea nadie, político activo, porque fue candidato a la gobernación de Antioquia. Gran hombre, sí. Un gran hombre, muy inteligente. Gran director de teatro. Bueno, entonces yo creo que esa es una tarea que sale como primera consecuencia de este programa. Vamos a hacerlo. Y quería hablar de otro libro, Luis, sobre, no tanto por la actualidad del libro mismo, sino por el tema. Humberto Eco, que en mi opinión es el más erudito de los escritores, no escritores vivos, dijéramos, de los escritores de literatura en la historia de la humanidad, está vivo, acaba de publicar El cementerio de Praga. ¿Y sabe de qué se trata, Luis? Es la historia de cómo nace una gran mentira y alrededor de la construcción de esa gran mentira, los organismos de inteligencia de varios países. En este caso específico serían Francia, Alemania e Italia al final del siglo, más que al final, en la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí sí que podríamos entender mucho de lo que pasa con los organismos de inteligencia, no solamente en esta literatura, sino en Colombia. Y quería hablar en extenso del libro, pero entonces hoy vamos a hablar de política, y de política con un personaje que es protagonista de la política. Luis Pérez
hagamos esta afirmación, nace a la política en el nuevo liberalismo. Yo lo recuerdo a usted al lado de Galán, De Luis Carlos Galán, sí. de Iván Marulanda, Silvio Mejía. Silvia Mejía, ¿y quién más? Ese era como Nicolás Echavarría también nació allá, Nicolás sí, Echavarría estuvo con era nosotros, sí, claro. Pero ese era como el grupo. Luis era un Fernando grupo- Arbeláez, que es un urbanista supremamente importante, hacía parte de este equipo. Luis Fernando como concejal. Estaba Raquel. Lucía, la directora del teatro del Museo de Antioquia, Sí. hacía parte también. Mucha gente que se ha destacado en la política. Yo creo que Galán era ante todo un maestro más que un político. Todos los que nos arrimamos a él, él nos quería formar, él quería hacer una escuela de liderazgo importante para el país. Y creo que todos los que estuvimos al lado de él conservamos un sentimiento Era de un mucha grupo tristeza. con temas y propuestas. Yo conocí mucho a dos de esos dirigentes. A Iván Marulanda, porque él militó con Álvaro Uribe Vélez, la gente poco recuerda, y cuando muere Galán, asesinado, él pasa, dijéramos, a una etapa como de reposo. Pero él ya sí había salido Del nuevo liberalismo. porque Uribe no fue galanista nunca, Álvaro Uribe nunca fue galanista, pero por algunos conflictos internos Iván se pasó para el grupo de Sector Democrático de Álvaro Uribe y él decía que llevaba la misión de arrimar a Álvaro Uribe a Luis Carlos Galán, pero nunca lo pudo lograr hasta que... Bueno, murió Galán. eso tiene una faceta un poco oculta, que yo la viví. Y por eso nosotros terminamos apoyando a Iván, por ejemplo, para la constituyente. Nosotros no estuvimos con Antonio Yepes, que era nuestro candidato oficial, sino que acompañamos a Iván Marulanda. Y es porque Uribe dejó en libertad a su grupo, que ya se ha estado volviendo un grupo bastante importante, grande, para que acompañaran unos en la consulta liberal a Galán, o sea, el Instituto de Estudios Liberales, y otros a Samper sin pelear entre nosotros. Y entonces, de hecho, Iván hacía como una especie de jefatura de esa corriente, donde estaban Alberto Rendón, estaba pues todo el grupo de Liela. Bueno, y de allí, del grupo de Galán, pasaste a qué cargos públicos o a qué cargos de elección. Bueno, la verdad es que yo soy de ancestro liberal y mi única filiación a alguna actividad política partidista fue con Luis Carlos Galán. Yo nunca he tenido un directorio, yo no he pertenecido ni al directorio de Guerra ni al de Uribe. Cuando Galán murió nos dejó huérfanos y todos seguimos independientes. Pero recuerdo muy bien que Antonio Roldán Betancourt, que fue nombrado gobernador de Antioquia, me nombró director de planeación del departamento de Antioquia. Y cuando mataron a ese gran hombre, Antonio Roldán, a mí me nombraron rector de la Universidad de Antioquia. Y lo que realmente es un gran honor, yo creo que no hay puesto, pues más, eso es un puesto comparable a la presidencia de un país por los honores que tiene. Pero la Universidad de Antioquia estaba en una situación de violencia absolutamente impresionante. Si pasaba un día sin estallar una bomba, uno se preocupaba porque eso era diariamente habían bombas. Había un cambio de circunstancias. Ve, hoy no pasó nada. Yo recuerdo que me nombraron y yo guardé la carta de nombramiento en el bolsillo del saco y no había pensado en aceptar. Me daba realmente muchos temores. Y días antes de que mataran a Luis Carlos Galán, yo lo llamé y Luis Carlos era un hombre muy afectivo, muy buen amigo, y él se fue a Medellín a almorzar conmigo y a convencerme a que aceptara el cargo de rector de la universidad. Y efectivamente así fue, lo acepté y a los muy pocos días lo mataron. Inclusive ese día que él estuvo almorzando conmigo, yo le había conseguido una conferencia en la Universidad de Medellín a las 2 de la tarde y como se extendió el almuerzo, íbamos casi a las 3,
cuando en el camino nos devolvieron porque habían descubierto un rocket que yendo a la Universidad de Medellín iban a tirar a Luis Carlos Galán. Luis Pérez está diciendo que su gobernador, quien lo nombró el secretario de planeación del departamento, fue asesinado en un ataque terrorista el más terrible, destruyeron su vehículo, y su jefe político fue asesinado a los pocos días, ese era Colombia. La gente pensará, jóvenes por ejemplo que nos estén viendo, que eso fue una casualidad, que esas dos personas tan cercanas a Luis Pérez hayan sido asesinadas, no. Ese era el ambiente que vivíamos los colombianos. Y ahí en medio de esos dos muertos, doctor José Obdulio, mataron también al doctor Pablo Peláez, que era amigo de Antonio Roldán, amigo mío y amigo de Luis Carlos Galán. Director de Aerocivil. Sí, señor. Y fue alcalde de Medellín también. Alcalde de Medellín. Y terrible, terrible. Estamos hablando de la memoria de un país que tuvo tanto sufrimiento y que esperamos que no ocurra, que siga viéndolo. Y quiero avanzar por esto, porque yo me encontré con Luis Pérez ya luego, bueno, en muchas cosas, pero luego como alcalde, porque yo era asesor del presidente Uribe y me gustaría que habláramos un poco de eso. Luego, bueno, la rectoría de Luis Pérez fue una rectoría que sonó, como él lo dice, las figuras que pasaban por la rectoría de la Universidad de Antioquia siempre tenían o han tenido o tienen un perfil muy alto, no solamente en Antioquia, sino en Colombia. Eso es una evidente. anécdota, doctor Obdulio. Sí. Pues yo siempre he llegado con independencia a todos los cargos, y en parte por eso yo tengo gente que me ama y gente que me odia. Soy una persona muy controvertida. Pero algo muy simpático fue que yo llegué a la Universidad de Antioquia y empecé a mirar la gente más importante, los profesores mejores, a ver si los nombraba como vicerrectores. Y resulta que había un profesor de Derecho que llamaba Carlos Gaviria. Y yo empecé a hablar con él y me pareció un tipo que era supremamente culto, una persona de unas calidades impresionantes. Entonces le dije, doctor Carlos, ¿usted por qué no se vuelve vicerrector general de la universidad? Entonces me dijo, no, yo nunca he aceptado cargos y menos ahora. Entonces yo le expliqué más o menos qué quería hacer con la universidad. Y dije, doctor Carlos, usted puede ir a pensar, si quiere, mañana a las 8 de la mañana. Si le da pena porque no va a aceptar, no me llame, que si a las 8 no he recibido su llamada, no hay problema. Bueno, a las 7:30 ya me estaba llamando, me dijo, hombre, usted me entusiasmó, yo quiero ayudar a arreglar esta universidad. Y efectivamente él estuvo, yo lo nombré vicerrector. Pero lo más curioso es que cuando fui a hablar con la gobernadora, ellos tenían diferencias políticas. Y me dice la gobernadora, oiga, ¿cómo le parece el chisme que regó tan raro? Un chisme que no sé, está loca la gente, ¿de dónde salieron? Que usted va a nombrar a Carlos Gaviria vicerrector general. Te digo, gobernadora, sí, ya lo nombré, ya está trabajando. Y por poco me meto yo pues en un problema grande porque... Estamos hablando del NRAN, de Montoya. De la doctora NRAN, sí. La gobernadora de Antioquia, sí. Y luego entonces de la universidad viene el paso por el ICFES, que yo creo que lo más importante es todo el tema de lo que llamaríamos la conectividad de pronto. Sí, José Obdulio, yo siempre he sido un dirigente de largo plazo. O sea, a mí no me preocupa empezar un proyecto y que otro lo inaugura, lo importante es aportarle un proyecto a la sociedad. Pues hoy el internet es una cosa tan común pues que es como tomar chocolate, pero en el año 93, 94 el internet, eso en Colombia ni siquiera existía, apenas estaba llegando. Y nosotros nos propusimos la meta con Colciencias, con Telecom y con el ICFES, interconectar a todas las universidades por medio de internet e interconectar sus bibliotecas. Sí, una pausa y nos vamos para la primera alcaldía de Luis Pérez. Años 2001, 2003. Solo 3 años.